Esto, señores, es Club de Nuit Intense Men de Armaf. ¿Quieren saber si esta fragancia sigue valiendo la pena durante el 2022? Quédense para averiguarlo. Entremos al tema ahora. Señores y señoritas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Alejandro y me encanta tenerlos y tenerlas de vuelta. Hoy voy a estar reseñando para ustedes Club de Nuit Intense Men de Armaf Eau de Toilette. Una fragancia que fue una de las primeras fragancias que reseñé hace un par de años, pero esta, señores, es la última formulación que pude conseguir. Esta formulación es del 07 del 21. La primera formulación que yo reseñé era del 06 del 2018. Y esta fragancia, Club de Nuit Intense Men, fue lanzada en el 2015. La primera formulación tenía esta cadena y tenía el atomizador plateado. Y era una fragancia que era súper potente. Pues de ahí sacó el nombre de la bestia negra. Y era una fragancia que era muy frutal, muy ahumada. Y tenía un poco de piña y tenía varios factores que hacían que fuera muy parecida a Creed Aventus. La segunda formulación, la que yo tuve hace un par de años, era una fragancia que ya le habían bajado al ahumado, que ya era no tan robusta, no tan oscura. Y esta fragancia cambió desde ese entonces. Entonces vamos a pasar primero a los factores técnicos, que como les comenté es un lanzamiento de 2015, pero esta es 0721. Eso lo pueden ver en la parte de abajo de la caja. Presentación que están viendo en este instante, que ahora viene con este relieve acá en el lado que dice Club de Nuit. Tenemos por acá la parte de atrás, muy básica la presentación y tiene estos diamantitos graciosos, pero es una botella bastante pesada, igual que la tapa. Uno casi que le podría hacer daño a alguien con esta tapa. Y hace clic, uno la puede levantar de la tapa sin problema. Es de 105 ml, concentración Eau de Toilette. Mi botella yo la conseguí en Encanto Perfumería en Colombia. Si ven en Colombia, súper recomendado. El precio se me hace excelente. Y también tienen la versión Parfum. Entonces vamos a pasar al aroma. La formulación antigua era una fragancia que el opening era fuerte. Era una fragancia bastante sintética y era ofensivo el opening en los primeros 30-40 minutos. Esta lo corrigió. Sigue siendo sintético, no me malentiendan. Sigue siendo bastante sintética, pero ya no es ofensivo. Ya no huele a limpiador de piso, pero sí huele bastante sintético, rayando en el aroma como una fragancia de catálogo. Pero no se preocupen porque va cambiando y comienza a oler mucho mejor con el tiempo. Entonces, si se soportan los primeros 30 minutos, va a ser una fragancia que va a oler muy bien, muy rico. Va a oler parecido a Creed Aventus. Esta fragancia huele, ahora prácticamente ya no tiene piña, huele a lima, huele a manzana verde, bayas de enebro, limón, bergamota, y tiene un amaderado de abedul ahumado muy rico, pero ya no es tan ahumado como antes, pero sigue siendo una fragancia que huele parecido a Creed Aventus, que tiene ese toque un poquito como de jazmín, rosas y un poco de vainilla en el secado, muy rico, con mucho pachulí sexy, pero sí, la salida sigue siendo punzante. Ahora, en el secado la versión antigua también tenía un sintético bien marcado que afortunadamente ya no lo tiene. Le han ido como cambiando la formulación y la han ido refinando un poco, pero pues de seguro a ustedes les llama la atención saber el desempeño. Esta fragancia, en primer lugar, yo la recomiendo para hombres mayores de 25 años, cualquier clima, menos usarlo en clima cálido. Si están en la costa, si están a 40, 39, 38 grados, no la usaría. Por debajo de eso sí la usaría de noche. Y es una fragancia para salir de fiesta, para salir al bar, para salir a bailar de noche. No es una fragancia que usaría en la oficina, no es una fragancia que usaría de diario. Es una fragancia social. Y es una fragancia muy potente y llamativa, que no es, o sea, es muy masculina, de aquí estoy, aquí llegué, pero no es un sexy para citas. Tampoco la usaría para citas porque puede ser ofensiva para alguien muy de cerca. Ahora, esta fragancia con unas 4 o 5 atomizadas, señores, está durando unas 9 horas en la piel. Excelente desempeño y sigue proyectando increíble. Unas 3 horas muy fuerte. Después se baja y cuando vuelven y sudan, vuelve y proyecta nuevamente. Los primeros 40 minutos llena 2-3 cuartos con el aroma fácilmente. Ahora, para las mujeres, este aroma bajó un poco desde la última vez. Ya no es un 9/10, es un 8 máximo en cumplidos. Y
noté que la última vez me decían, con la última formulación que probé hace un par de años, me decían, es un aroma muy interesante, no había olido algo así. Ahorita me dicen, uy, huele muy rico, me huele parecido, ya como que la comienzan a identificar. Eso me parece que le baja un poco de puntos en cuanto a oler original. Entonces ténganlo en consideración. Ahora, relación costo-beneficio por el desarrollo y el desempeño. Esta fragancia es un 8 sobre 10 sólido. Igual que considerando el precio, desarrollo, desempeño, la originalidad, por el rango de precio y por la calidad, es un 8 sobre 10. Es una fragancia que sigo recomendando. Y es una fragancia que esta formulación 0721 sigue valiendo la pena. Déjenme en los comentarios si quieren que reseñe la versión Parfum para ustedes. Díganme, ¿la tienen la llamadísima y la aclamadísima Bestia Negra? ¿Qué opinan de ella? Les voy a dejar los links para que la puedan comprar en la parte de la descripción. Y sin nada más que decir, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye bye.